Zimbabue es un país con una historia y una cultura únicas, situado en el corazón de África Austral. No tiene salida al mar, lo que determina en gran medida su especificidad económica y cultural, pero debido a su situación geográfica, Zimbabue siempre ha sido un importante centro comercial y cultural de la región. El territorio del país moderno albergó una de las civilizaciones más poderosas de África, el Imperio Monomotapa, que existió entre los siglos C y XVII. Abarcaba un vasto territorio que incluía partes del actual Zimbabue, Mozambique y otros países vecinos. Su capital, la gran ciudad de Zimbabue, albergaba el famoso complejo conocido como Gran Zimbabue, un monumento arquitectónico que constituye uno de los testimonios más significativos de la civilización africana anterior a la llegada de los europeos. Estas majestuosas ruinas, construidas sin utilizar cemento, siguen siendo un importante símbolo del patrimonio cultural del país. El periodo de colonización de Zimbabue, una antigua colonia británica llamada Rodesia del Sur, tuvo un enorme impacto en su desarrollo y estructura social. En 1980, el país obtuvo la independencia, convirtiéndose en la República de Zimbabue, con Robert Mugabe como primer presidente. Sin embargo, décadas después, el país se enfrentó a graves problemas económicos, especialmente en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. La inflación en el país alcanzó niveles catastróficos y el gobierno se vio obligado a abandonar el uso de la moneda nacional. En 2009, el dólar zimbabuense se depreció hasta el punto de que las denominaciones alcanzaron cientos de billones de dólares locales y los precios de productos y servicios subieron varias veces en un solo día. Como consecuencia, el gobierno decidió cambiar al dólar estadounidense como moneda principal, lo que estabilizó la economía, aunque no resolvió muchos problemas internos. El Zimbabue moderno se enfrenta a una serie de retos económicos y sociales. Los niveles de pobreza son elevados, con casi el 80% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, y el desempleo en el país se mantiene en niveles catastróficos, con solo alrededor del 20% de la población sana empleada. En el contexto de la crisis económica y la falta de recursos e inversiones, el gobierno y la población se enfrentan a la dificultad de proporcionar el nivel de vida necesario y una atención sanitaria de calidad. Hay una grave escasez de personal médico y el acceso a los tratamientos es limitado, lo que se traduce en altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente a causa del VIH, SIDA y otras enfermedades infecciosas. Por un lado, Zimbabue se enfrenta a graves dificultades económicas, pero por otro, el país posee una enorme riqueza natural. Zimbabue alberga algunos de los paisajes naturales más espectaculares de África. Su territorio abunda en parques nacionales, reservas naturales, masas de agua y ecosistemas únicos. Uno de los parajes naturales más famosos son las Cataratas Victoria, situadas en el río Zambeze y consideradas una de las cascadas más majestuosas del mundo. Tiene más de 100 metros de altura y casi 2 kilómetros de ancho, lo que la convierte en un espectáculo impresionante que atrae a turistas de todo el mundo. La catarata es también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y atrae no solo a viajeros, sino también a científicos que estudian su ecosistema. El río Zambeze, donde se encuentran las Cataratas Victoria, es una parte importante del ecosistema de Zimbabue. Es uno de los mayores ríos de África, atraviesa varios países y proporciona recursos vitales a millones de personas, además de sustentar una fauna diversa. El Zambeze no solo es fuente de agua potable y alimentos para la población local, sino también una importante arteria para la agricultura y la energía hidroeléctrica, ya que en sus orillas hay centrales hidroeléctricas. El lago Kariba, la mayor masa de agua artificial del país, también está situado en el río Zambeze y es una importante atracción para turistas y lugareños. Sus orillas atraen a viajeros deseosos de disfrutar de la naturaleza y los deportes acuáticos, así como de la pesca. Zimbabue tiene un gran potencial para la conservación de su flora y fauna, y gran parte de su territorio incluye reservas naturales y parques nacionales. Por ejemplo, el Parque de Hwange, situado en el sur del país, cerca de las Cataratas Victoria, es el mayor parque natural de Zimbabue y alberga muchas especies de animales, como leones, elefantes, antílopes, búfalos y jirafas.
El parque es también un destino importante para los observadores de aves, ya que aquí se pueden encontrar más de 100 especies. El parque de Masei o Atuña, situado junto a las cataratas Victoria, es famoso por estar libre de depredadores, lo que permite a los animales campar a sus anchas cerca de la gente. Zimbabue es también un lugar importante para la conservación de especies animales raras. El país alberga la mitad de los rinocerontes negros que quedan en el mundo, lo que lo convierte en un actor importante en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, los problemas de la caza furtiva, el cambio climático y la pérdida de hábitat suponen una grave amenaza para el ecosistema del país, lo que exige una mayor conservación. Zimbabue no es solo un país de riqueza natural, sino también un país con un rico patrimonio cultural. Los lugareños conservan muchas tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación. En los trajes tradicionales de la población local se pueden ver faldas, sombreros, joyas de cuentas y otros elementos que reflejan la conexión con el patrimonio cultural. Especialmente interesante es la estructura social, que tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, para los hombres de Zimbabue, tener una gran barriga se considera un símbolo de éxito y riqueza, ya que se percibe como un signo de poder alimentar a la familia en tiempos difíciles. Esta percepción está vinculada a tradiciones históricas en las que la plenitud física se asociaba a la riqueza y la abundancia. Otra parte importante de la cultura es la cocina, en la que la sadza, una papilla tradicional de maíz, desempeña un papel crucial. En Zimbabue también ha habido muchos problemas sociales relacionados con los roles de género, sobre todo en las últimas décadas, cuando las mujeres han ido asumiendo cada vez más el liderazgo en la vida familiar y el activismo social. La escasez de hombres en el país debido a los problemas económicos, la emigración y los efectos de la guerra ha hecho que las mujeres asuman cada vez más funciones de liderazgo y se conviertan en figuras importantes de la sociedad. Esto lleva a la necesidad de revisar los roles y valores tradicionales de género, lo que constituye una parte importante del progreso social y societario del país. A pesar de todos los retos que atraviesa Zimbabue, sigue siendo un país con un enorme potencial y riquezas naturales que pueden ser la base de su futura recuperación y prosperidad. El pueblo de Zimbabue, a pesar de las dificultades económicas, conserva su orgullo por la cultura, las tradiciones y los recursos naturales que valora y protege activamente. Zimbabue sigue estando en la encrucijada de muchas corrientes culturales y medioambientales importantes, además de enfrentarse a los retos de la globalización, lo que hace de su desarrollo un proceso aún más complejo y con múltiples capas. El país ocupa un lugar importante en la política regional de Sudáfrica, pero sus dificultades económicas tienen un fuerte impacto en sus relaciones internacionales. En particular, las sanciones internacionales impuestas al gobierno del país en la década de 2000 en respuesta a las acciones relacionadas con la reforma agraria y los abusos de los derechos humanos complican la situación. A pesar de ello, Zimbabue sigue buscando formas de estabilizar su economía y reconstruir sus relaciones con los países vecinos y las organizaciones internacionales. La educación en Zimbabue siempre se ha considerado un elemento importante del desarrollo y el país se enorgullece de su elevada tasa de alfabetización, una de las más altas de África. Sin embargo, a pesar del éxito de la educación, muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar empleo. Además, la inestabilidad financiera y la elevada inflación dificultan el acceso a servicios educativos de calidad, especialmente en las zonas rurales. Las escuelas y universidades públicas carecen de fondos suficientes, lo que limita las oportunidades de impartir una enseñanza y una investigación eficaces. Los jóvenes de Zimbabue se enfrentan a un reto particular. Un gran número de licenciados no encuentran trabajo, lo que provoca altos niveles de emigración, especialmente entre los profesionales cualificados que se marchan en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo en los países vecinos, Europa y Norteamérica. Esto crea un problema de fuga de cerebros, que puede obstaculizar el desarrollo del país a largo plazo. No obstante, muchos jóvenes permanecen en el país, con la esperanza de que se recupere y mejore. Una de las áreas más importantes que hay que mejorar es la agricultura, que fue la columna vertebral de la economía de Zimbabue hasta principios del siglo XX.
El país cuenta con vastas tierras agrícolas aptas para diversos cultivos, como tabaco, maíz, té y fruta. Sin embargo, la reforma agraria, que comenzó a principios de la década de 2000 con una redistribución masiva de tierras, provocó una grave crisis económica y un descenso de la producción agrícola. Muchos agricultores, sobre todo blancos, se vieron obligados a abandonar el país, y los nuevos propietarios de tierras a menudo carecían de la experiencia y los medios para cultivar eficazmente. Como consecuencia, Zimbabue se enfrentó a un fuerte descenso de la producción, escasez de alimentos y subida de precios. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno ha tomado medidas para revitalizar la agricultura atrayendo inversiones en la agroindustria y mejorando la tecnología. Los programas de ayuda a los agricultores locales, que incluyen créditos, apoyo a las pequeñas explotaciones y mejoras de las infraestructuras, tienen potencial para revitalizar el sector. Es importante señalar que el país cuenta con importantes recursos naturales como oro, platino, diamantes y otros minerales. Zimbabue es uno de los mayores productores de platino del mundo y sus yacimientos de oro atraen a los inversores. Sin embargo, la explotación de estos recursos también está plagada de problemas medioambientales y métodos mineros controvertidos, lo que ha causado inquietud entre los ecologistas y las comunidades locales. El turismo es otra industria importante que tiene un gran potencial de crecimiento. Miles de turistas acuden cada año a Zimbabue para contemplar maravillas naturales como las cataratas Victoria, parques nacionales, monumentos naturales únicos y fauna salvaje. El país está desarrollando activamente su infraestructura turística, ofreciendo safaris, visitas a reservas naturales y recorridos culturales. Sin embargo, el desarrollo turístico se enfrenta a problemas de seguridad, inestabilidad política y dificultades económicas que pueden desanimar a los inversores y turistas extranjeros. La situación social del país también sigue siendo difícil. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar las condiciones de vida, el índice de pobreza sigue siendo alto, sobre todo en las zonas rurales. Esto provoca la emigración a las ciudades, donde la gente intenta encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. La capital del país, Harare, se está viendo inundada de emigrantes, lo que crea problemas adicionales para infraestructuras y servicios como el agua, la sanidad y la educación. La igualdad de género y los derechos de la mujer han recibido especial atención en Zimbabue. En las últimas décadas, las mujeres han empezado a desempeñar un papel más activo en la vida económica del país, participando en diversas esferas, como la política y los negocios. Cabe destacar que Zimbabue fue uno de los primeros países de África en elegir a una mujer como vicepresidenta. Las mujeres están emergiendo como líderes en las familias y los movimientos sociales, a pesar de los roles tradicionales que en el pasado limitaban su participación en la vida económica y política. No obstante, la violencia contra las mujeres, los estereotipos de género y la discriminación siguen siendo problemas. Zimbabue es un país en busca de recuperación y prosperidad, que se enfrenta a numerosos retos, desde políticos y económicos hasta sociales y medioambientales. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su rica historia, cultura y patrimonio natural, así como la resistencia y el duro trabajo de su pueblo, son la base de la esperanza en un futuro mejor. Zimbabue sigue avanzando, superando obstáculos y luchando por la estabilidad y la prosperidad. Zimbabue, a pesar de todos los retos, sigue mostrando una notable capacidad de resistencia y compromiso con el progreso. El país ha sido testigo de varios avances positivos en los últimos años, incluso en la esfera política. Las reformas de la gobernanza, la lucha contra la corrupción y las medidas para mejorar el clima de inversión permiten albergar esperanzas de estabilización económica. Se están produciendo cambios fundamentales en lo que respecta a la reforma agraria, en la que el Estado está tomando medidas para restablecer la propiedad, implicando a los propietarios privados de tierras y proporcionándoles garantías jurídicas. Esto podría conducir a un aumento de la producción rural y a la estabilización del mercado alimentario. Se han realizado esfuerzos considerables para el desarrollo de infraestructuras, como la construcción de carreteras, el desarrollo del sector energético y la mejora del suministro de agua. En el sector energético, el país está tomando medidas para aumentar la utilización de fuentes de energía renovables, incluidos los recursos solares e hidroeléctricos.
El potencial natural de energía hidroeléctrica de Zimbabue es enorme, y la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el río Zambeze y otras masas de agua es esencial para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país. Cabe destacar que el gobierno busca activamente formas de revitalizar la agricultura. En los últimos años ha crecido el interés por la agricultura ecológica y las prácticas agrícolas sostenibles. El país está desarrollando activamente proyectos agrícolas que pretenden ayudar a los pequeños agricultores, especialmente en áreas como la agricultura ecológica. La agroindustria orientada a la exportación está empezando a recuperarse, lo que podría repercutir positivamente en la economía y la seguridad alimentaria. Una parte importante de la política social de Zimbabue se centra en el desarrollo de la educación y la sanidad. A pesar de las dificultades económicas, el gobierno se ha esforzado por mejorar el sistema educativo y la tasa de alfabetización. Se siguen construyendo escuelas en las zonas rurales y se están estableciendo programas educativos para ayudar a combatir los altos niveles de desempleo juvenil. Las inversiones en la modernización de las instalaciones educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza pueden desempeñar un papel importante en la preparación de la mano de obra para el futuro del país. La sanidad sigue siendo uno de los ámbitos más problemáticos, pero en los últimos años han aumentado los programas de ayuda internacional destinados a combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades que suponen una amenaza para la salud pública. Los esfuerzos por mejorar el saneamiento, el acceso a los medicamentos y ampliar los programas de vacunación son fundamentales para combatir la propagación de enfermedades infecciosas. Uno de los mayores logros de Zimbabue es su papel en el movimiento ecologista internacional. El país sigue trabajando para conservar sus recursos naturales, incluidos los bosques, la fauna y los recursos hídricos. Junto con los esfuerzos para conservar la biodiversidad en parques nacionales como Matoba y Hwange, Zimbabue participa activamente en iniciativas mundiales para combatir el cambio climático. El país ha desarrollado varios programas para reducir las emisiones de carbono y utilizar de forma sostenible los recursos naturales, lo que puede contribuir a crear una economía más sostenible. Zimbabue se esfuerza también por mejorar su reputación en la escena internacional, para lo cual sigue restableciendo relaciones diplomáticas con los países occidentales y las instituciones financieras internacionales. El país desarrolla activamente la cooperación con los estados y regiones vecinos, participando en proyectos transfronterizos de protección medioambiental y estabilización regional. En el terreno cultural, Zimbabue se mantiene fiel a sus tradiciones, respetando la historia y las costumbres. Uno de los elementos emblemáticos de la cultura moderna es la conservación de tradiciones ancestrales como la música, la danza y la artesanía. La música zimbabuense, sobre todo la tradicional, sigue atrayendo la atención nacional e internacional. Instrumentos folclóricos como tambores y marimbas desempeñan un papel importante en la vida cultural del país y sirven de vínculo entre generaciones. El país también desarrolla activamente el arte contemporáneo, el cine y la literatura. Zimbabue cuenta con una rica tradición de escritores que reflejan en sus obras las singulares realidades sociales y culturales del país. Escritores contemporáneos como Tendai Muti y Ndudu Kosani han atraído al público internacional con sus obras que abordan temas importantes como la justicia social, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Esto hace de Zimbabue un país que, a pesar de todos los retos, sigue avanzando, reconstruyendo su potencial y preservando su cultura y su riqueza natural para las generaciones futuras. El país es un ejemplo de resistencia y lucha por el progreso, incluso frente a la inestabilidad. En el futuro, Zimbabue puede convertirse en un actor importante en la escena africana y mundial si sigue esforzándose por reformar la economía, mejorar la esfera social y preservar su patrimonio natural único.